Correo electrónico. Lección 4. ¿Se pueden abrir los adjuntos de los correos? Compruebe todos los archivos adjuntos de los correos. ¿Por qué debo comprobar los archivos adjuntos en los correos? 1. El archivo adjunto puede contener un archivo de instalación de malware. 2. El archivo adjunto podría estar infectado con malware. ¿Qué malware podría descargarse en mi computadora? Por ejemplo, un troyano. Es un tipo de malware que se camufla como una aplicación útil. Al mismo tiempo, un troyano no solo parece un programa útil, sino que actúa como tal, con funciones útiles como tapadera. Los troyanos pueden destruir datos, inactivar sistemas de seguridad, espiar, en otras palabras, hacer lo que los ciberdelincuentes quieran. 2. El registrador de pulsaciones de teclas es un tipo de troyano que registra todas las pulsaciones de teclas y movimientos del ratón en su ordenador. La información recopilada se envía a un ciberdelincuente a través de Internet. El peligro de estos archivos no es solo que registran sus contraseñas, detalles de la tarjeta de crédito, contenido del correo electrónico, etc. También es extremadamente difícil de detectar por sí mismo, ya que no afecta al rendimiento del ordenador. La puerta trasera es un troyano de administración remota. En otras palabras, si accidentalmente instala una puerta trasera en su ordenador, el ciberdelincuente obtendrá acceso completo a su sistema, toda la información, contraseñas guardadas, mensajes y documentos estarán en manos del ciberdelincuente. 4. Ransomware es un tipo de software que cifra los datos en su ordenador y exige pagar a los ciberdelincuentes por un código de acceso. A veces, el ransomware hace cosas más simples, por ejemplo, coloca imágenes explícitas que son imposibles de eliminar en la pantalla. En cualquier caso, es un método de chantaje. Al igual que con cualquier chantaje, siempre existe el peligro de que después de enviar el dinero no reciba la clave. Los virus y los gusanos son un tipo de malware que puede reproducirse y sobrecargar el sistema mediante su propagación. Su objetivo principal es dañar un ordenador específico o una red corporativa por completo. La diferencia entre un gusano y un virus es que un virus es una pieza de código que se integra a los programas existentes, mientras que un gusano es un programa independiente. Los ataques masivos contra grandes empresas se llevan a cabo utilizando gusanos y virus, lo que paraliza el trabajo y provoca graves pérdidas. Hay más programas como estos. También hay descargadores. Primero se instalan y luego descargan malware más complejos. Los scrappers, que infectan la memoria de las cajas registradoras y los cajeros automáticos y recopilan la cuenta de los clientes y los datos de pago. Los adware que le redirigen a páginas de publicidad mientras desea ir a un sitio completamente diferente. Su objetivo como usuario es no instalar ninguno de los mencionados anteriormente. ¿Cómo puede infectarse mi computadora por correo electrónico? Sucede así. 1. Abre un correo electrónico, descarga y ejecuta el archivo adjunto. 2. El archivo adjunto es un archivo ejecutable. 3. El malware se instala en su computadora. También hay tramas más sofisticadas. Por ejemplo, primero se instalará un descargador y luego descargará un software más complejo. Sin embargo, el descargador también necesita una forma de ingresar a su computadora, por ejemplo, camuflado como un archivo adjunto inofensivo. Extensiones peligrosas. Una extensión es una secuencia de caracteres agregados al nombre de archivo para que el sistema pueda reconocer el tipo de archivo. Por ejemplo, JPG es una imagen y XLS es una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Juzgando por la extensión, puede comprender si el archivo adjunto es peligroso. 1. Imágenes, JPG, GIF, PNG. 2. Archivos de texto, TXT, DOC. 3. Archivos comprimidos, ZIP, RAR. 4. Presentaciones, PPT, PPTX. 5. Vídeos, MP4, MOV. 6. Bibliotecas de Windows, DLL. Vale la pena colocar los archivos ejecutables en un grupo aparte. Cuando se inicia un archivo de este tipo, se inicia un proceso y no siempre sabe cuál será hasta que lo ejecuta. En la mayoría de los casos, los archivos ejecutables son archivos adjuntos peligrosos. Por eso es muy importante poder identificar dichos archivos. Archivos, exe, la extensión de archivo ejecutable más común, exe de executable, ejecutable en inglés. La instalación de juegos y software de oficina, así como el lanzamiento de cualquier programa, comienzan con la ejecución de archivos exe. BAT, archivos por lotes, una secuencia de comandos ejecutados por un programa intérprete. Los comandos pueden ser muy diferentes, por ejemplo, instalar un malware. VBS, un script escrito en Visual Basic. Windows contiene programas capaces de funcionar con dichos scripts. JS, script JavaScript. Al igual que el anterior, puede ejecutar una gran variedad de acciones. COM, este formato obsoleto de archivos ejecutables solía ser el más popular. Es la alternativa, exe más simple. Hay muchos tipos y extensiones de dichos archivos y no tiene que recordarlos todos.
Simplemente debe aprender los pasos para verificar los archivos adjuntos que explicaremos a continuación. ¿Cómo se esconden los archivos ejecutables? Como mencionamos antes, un archivo ejecutable comienza a ejecutar ciertas acciones al iniciarse. El malware puede dar acceso a los delincuentes a su PC, enviarles sus contraseñas o cifrar los datos. Podría decir, puedo detectar un archivo adjunto dañino con facilidad si veo un archivo con una extensión exe o js, no lo iniciaré, eso es todo. Sin embargo, no es tan sencillo. Los ciberdelincuentes saben cómo enmascarar a sus caballos de Troya. La forma favorita de enmascarar un archivo ejecutable es usar una doble extensión, por ejemplo. 1. Bitlobe, txt, exe. 2. Documentos, pdf, SOAR. 3. Regulaciones, doc, js. Y así sucesivamente. Aquí las extensiones inofensivas, txt, pdf, doc, son simplemente partes de nombres de archivos. Las extensiones reales son los caracteres después del último punto. Podría pensar. Menudo camuflaje, por supuesto, la extensión es lo que va después del último punto y tiene razón. Sin embargo, la mayoría absoluta de los usuarios de Windows tienen la función de visualización de extensión desactivada. Si ya ha descargado el archivo bilobe, txt, exe en su computadora, solo verá bilobe, txt, cuando lo abra, ejecutará un troyano o un gusano. I love you, un virus con una doble extensión. ¿Qué sucedía una vez que se ejecutaba el archivo? Uno de los virus más peligrosos asociados con la distribución masiva de correos electrónicos en estos días es el virus I love you. Los usuarios recibieron correos electrónicos con la línea de asunto I love you y el archivo adjunto Love Letter for You, txt, vbs. La extensión vbs estaba oculta para la mayoría de los usuarios. Los usuarios desprevenidos abrían lo que, a simple vista, parecía un archivo de texto. Después de eso, el virus comenzaba su trabajo. Realizaba cambios perjudiciales en los sistemas de los usuarios y enviaba una copia de sí mismo a todos los contactos en sus libretas de direcciones de Microsoft Outlook. Como resultado, el virus infectó más de 3 millones de ordenadores, provocó pérdidas de 10 a 15 mil millones de dólares y llegó a aparecer en el libro Guinness de los récords. Use la vista previa en el navegador. Los clientes de correo electrónico modernos pueden abrir los tipos de archivos más comunes doc, XLS, XLSX, PDF, IPEG y otros. Si un navegador ha reconocido el archivo y puede verlo usando un servicio de correo electrónico, significa que el archivo no es ejecutable. Además, la mayoría de los clientes de correo electrónico muestran la extensión de cada archivo incluso si no pueden iniciarlo. Es un método simple, pero no funciona para todos los archivos. Compruebe si el antivirus funciona y descargue el archivo en su ordenador. Si por alguna razón es imposible verificar el archivo en línea, deberá descargarlo al ordenador. Antes de hacerlo, debe asegurarse de que su antivirus esté funcionando. Un antivirus habilitado verificará el archivo directamente después de la descarga y, si está infectado, podrá eliminarlo de inmediato e incluso interrumpir su descarga. El antivirus no es un remedio y no siempre puede detectar malware. Active la visualización de extensiones. En Windows 10 marque la casilla Vista, a veces también está en Propiedades de carpeta. De esta manera, siempre verá la extensión del archivo real después del último punto. También puede activar la vista de tabla y ver la columna con Tipo de archivo, Ver imagen. Si el archivo es ejecutable, elimínelo. Busque en Google la extensión si no le resulta familiar. Si un antivirus no ha encontrado nada incorrecto y la extensión no le resulta familiar, no tiene la seguridad de si es un archivo ejecutable o un formato de imagen que no conoce, búsquelo en Google. El primer resultado en el motor de búsqueda lo llevará a una explicación de qué tipo de archivo es y qué debe hacer con él. Si es un archivo ejecutable, elimínelo. En el ejemplo se buscó la extensión .ox y en la descripción nos dice que se utiliza en ambientes de programación, por lo tanto, si usted no programa en lenguaje JavaScript es mejor que lo elimine, ya que es un archivo autoejecutable y muy probablemente es un virus. ¿Tiene sentido inspeccionar el icono del archivo? Generalmente, las medidas ya mencionadas son suficientes para detectar un adjunto peligroso. Sin embargo, el icono también puede ayudarle. Los ciberdelincuentes son técnicamente capaces de falsificar los iconos de los archivos, pero rara vez emplean su tiempo en hacer esto. En la mayoría de los casos, el icono en Windows u otro sistema operativo coincidirá con la extensión del archivo real. Este es el icono real de un archivo PDF. Si la extensión es PDF, el sistema mostrará este icono. Este es el icono real de un archivo, XLSX, que se muestra para las tablas de Excel creadas en las versiones de Excel 2007 y superiores. Cuando la extensión del archivo se ve como PDF o XLSX, pero el icono es diferente, significa que algo no está bien. Definitivamente, alguien está intentando engañarle para que use este archivo. ¿Y qué pasa si confío en la fuente del archivo ejecutable?
¿Su amigo o colega le ha enviado el archivo exe? ¿Confía en ellos por completo? ¿Esta persona nunca le ha engañado? En cualquier caso, no debe abrir archivos exe incluso de remitentes verificados. Su amigo podría haber descargado este archivo de una fuente no verificada y podría llevar un gusano o un virus. O su cuenta podría haber sido pirateada y el ciberdelincuente podría haber enviado el archivo adjunto en su nombre. Póngase en contacto con el remitente a través de un canal diferente, teléfono, servicio de mensajería instantánea o red social, y pregunte si le han enviado este correo electrónico. De esta manera, ayudará a su amigo si su cuenta realmente se ha visto comprometida. Recuerde, los únicos programas en los que se puede confiar son los descargados de las fuentes oficiales, directamente del sitio web del desarrollador o de las tiendas de aplicaciones seguras. Indicios de contexto. A veces, un archivo adjunto perjudicial puede identificarse simplemente por su nombre. Aquí hay un ejemplo. Está buscando un nuevo proveedor y por eso recibe muchos correos electrónicos con ofertas comerciales. Situación. En uno de los correos electrónicos, estaba tratando temas de trabajo con un nuevo contratista y finalmente llegó a un acuerdo. El contratista le envía el presupuesto que acordaron, y le sorprende el nombre descuidado del archivo, solo un conjunto de caracteres o palabras sin sentido. Lo descarga de todos modos, pero el archivo contiene malware que tendrá acceso a su información. Las personas de negocios, al igual que los usuarios comunes, suelen nombrar los archivos para que en el futuro puedan identificarse fácilmente. Por ejemplo, informe del departamento de compras. Un nombre de archivo no específico o aleatorio puede ser un indicio de que el archivo se ha generado automáticamente para el envío masivo de correos. El contexto también es importante. Si el nombre del archivo no se ajusta al contexto de la conversación, esto puede indicar que el correo del remitente ha sido pirateado. Una cosa es recibir un archivo llamado documents.zip después de contactar a la otra parte y hacerles prometer que le enviarán los documentos. Otra cosa será si el archivo adjunto llega sin una explicación preliminar o desde una dirección que usted no conoce. ¿Puede un archivo no ejecutable ser peligroso? Sí, pueden, aunque esta situación ocurre con mucha menos frecuencia. En primer lugar, los archivos con macros integradas son peligrosos. Las macros son un algoritmo de acción del programa registradas por un usuario. A menudo, las macros se utilizan para acciones de rutina dentro de archivos de texto u hojas de trabajo. En otras palabras, si una persona siempre hace lo mismo en Word o Excel, crea una macro que luego realice estas acciones en su lugar. En general, las macros son una función ejecutable de MS Office. Para su seguridad, desactive las macros en Word y Excel antes de abrir un archivo descargado e incluso inspeccionado. Los archivos PDF son otro ejemplo. PDF es un formato complejo con una serie de vulnerabilidades. En otras palabras, los ciberdelincuentes saben exactamente cómo integrar código malicioso en los archivos PDF utilizando un software especial. Cuando abre un archivo de este tipo con Adobe Reader, la parte ejecutable del archivo descargado comienza a ejecutarse. Para evitar esto, actualice su software periódicamente directo del sitio del fabricante. Las actualizaciones contienen parches que arreglan vulnerabilidades. Y, por supuesto, nunca olvide comprobar los archivos con un programa antivirus. Y finalmente, los archivos comprimidos. Los ciberdelincuentes suelen enviar archivos ejecutables en archivos protegidos por una contraseña. Sin descargar y descomprimir el archivo, la función de vista previa no le permitirá ver qué archivos hay allí. Los antivirus modernos a menudo pueden encontrar malware incluso en archivos protegidos con contraseña. Sin embargo, esto no es un remedio. Si un antivirus no reconoce el software como malicioso, tendrá que descomprimirlo de todos modos para verificarlo utilizando los métodos descritos anteriormente. Aquí es donde se esconde el peligro. Los programas comprimidos tienen puntos débiles utilizados por los ciberdelincuentes. Puede pensar que está descomprimiendo un archivo mientras que está instalando un registrador de pulsaciones de teclas. Es por eso que solo debe aceptar archivos de los usuarios que conoce. Por supuesto, verificar sus contenidos utilizando un canal de comunicación independiente. En este ejemplo se puede ver la pantalla de una computadora bajo un ataque de ransomware. Aquí los empleados de la empresa han perdido la capacidad de crear facturas y abrir cualquier archivo de contratos. Los archivos de la unidad de red compartida tampoco se abren. Este es el mensaje que aparece en la pantalla del director de recursos humanos. Aquí, un empleado recibió un mensaje en su correo electrónico personal y se lo envió al jefe de recursos humanos para que puedan asegurarse de que la información fiscal sea correcta. Había una macro maliciosa en el archivo adjunto del documento. Cuando se abrió el documento, la macro descargó un malware. Cifró todos sus archivos y mostró una ventana que exigía un rescate. Recordatorio: ¿qué hacer con los adjuntos? Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Ha recibido un adjunto de un remitente que no conoce. Usted debería
1. Mirar la extensión el archivo en el navegador o en el cliente del correo electrónico. Si es un archivo ejecutable, no lo descargará. 2. Desactivar las macros en los programas relevantes antes de descargar los archivos de MS Office. 3. Si el correo electrónico proviene de una dirección familiar, ponerse en contacto con el remitente utilizando otro canal de comunicación. 4. Preste atención al contexto del mensaje. Es posible que la cuenta de correo electrónico del remitente se haya visto comprometida. No habrá archivos ejecutables recibidos por correo electrónico, independientemente de quién sea el remitente. Analice siempre los archivos recibidos con un antivirus, luego verifique manualmente sus extensiones habilitando la función de visualización de las extensiones en el explorador de archivos. De esta forma, podrá evitar amenazas a la información personal y corporativa almacenada en su ordenador.